Bien, continuamos. A ver, don José, ¿tiene alguna duda? Adelante. No, perdón, es que ya fui por mis apuntes y tanto del curso de Piñero como el de Adolfo Reutemann sobre esta parte de Qumran no prendió la cámara, y de y de Juan el Bautista, ¿verdad? Y bueno, pues tú ya nos has dicho básicamente todo lo que estos mismos expositores han hecho. Nada más aquí me salió una duda. En este tema que dijiste de Aretés, el rey de árabe que hizo la guerra a Herodes, Ajá, este, es el rey de Petra. Y ajá, parece ser que la causa de esa guerra fue porque Herodes repudió a su hija, no sé si ya se había casado con la hija de este Aretas, ajá. y para casarse con Herodías. No sé si sabías eso. Esa fue la Ajá. bronca, como quien dice. Eh, eh, Sí, entonces, por eso, fíjate cómo pueden cuadrar las dos historias. Aquí entras en lo hipotético. O sea, ajá, realmente, bueno, Flavio Josefo no dice que ejecutaron a Juan el Bautista por la influencia de Herodías o Salomé en la borrachera de Herodes, pero sí la bronca que hubo con el rey árabe fue porque le despreció a su hija para casarse con Herodías. ¿Cómo ves? ujú. Sí, sí, sí. Eh, Esa Sí. es una, y la otra pasaje es Isaías 43, ¿verdad? Una voz Ujú. clama en el desierto, Sí. ¿verdad? Esto es el mismo punto que lleva al Bautista a iniciar su movimiento, ¿verdad? De renovación o regeneración, o de los esenios de Qumran. Entonces, ya revisé todos mis apuntes y efectivamente la hipótesis de que pudo haber estado el Bautista en una temporada en Qumran es plausible, es posible. Incluso hasta Joseph Ratzinger, el Ujú. Papa Benedicto XVI, lo llega a sugerir en su libro de Jesús de Nazaret y Ajá. otros autores, ¿no? Lo que pasa es que Adolfo Reutemann, que es un arqueólogo judío, Es, es, como es es un muy, rabino, es un rabino argentino que está, es el encargado de la sección de los libros de Qumran, de lo que es la biblioteca de Qumran dentro del Museo de Israel. Ujú. así es. ¿Qué Entonces dice él, él? él, pues precisamente no, dice que no le cuadra mucho la doctrina de Juan el Bautista, por lo que ya dijimos, ¿no? Ajá. Porque dice, más sigue a Elías, así dice, Ujú. o a Elías o Ezequías, que a Qumran. O sea, no le cuadra tanto y por la forma de vestir y todo esto. Y efectivamente, todo esto que dijiste de la concepción del alma, o sea, los judíos no ven la necesidad de un arrepentimiento como tal, ¿verdad? Las abluciones eran 7 al día, ya me leí esa parte, ¿no? 7 abluciones al día Ujú. por eso tenían esas piscinas y todo eso. Y, o sea, los de Qumran estoy hablando, ¿eh? Ujú. Y era simplemente purificarse, pero no era un acto de arrepentimiento, vamos a decir, como en el Claro. caso del Bautista, ¿no? Sí, el Entonces, Bautista invita incluso es un bautismo único. Ajá. único, exacto. Además, te metías una vez al Jordán y ya terminaba, ya te bautizabas, ¿no? No, como nosotros ahora, ¿no? No nos estamos bautizando cada semana o todo el día, ¿no? Entonces, pero sí, la hipótesis es debatida, como lo dice aquí el letrero, ¿verdad? Pero es plausible, o sea, es posible que sí haya habido ese contacto. Un Ahora, contacto, otro sí. dato interesante es que después de la destrucción de este monasterio de Qumran por Vespasiano, que cuando la Ajá. guerra de los judíos, parece ser que algunos qumranitas también se fueron a refugiar a la puerta o no sé qué puerta de Jerusalén, o sea, vivían por ahí
y eran vecinos de los cristianos que había o sea, de Ujú. los, bueno, los judeocristianos o como les llamen, ¿verdad? Y pudo haber cierta comunicación vamos a decir, de costumbres entre estos qumranitas y los primeros cristianos. Ahora, la pregunta para ti sería, ¿por qué si en el Nuevo Testamento se mencionan a los fariseos y a los saduceos? ¿Por qué no se nombra a los esenios? ¿Por qué no hay referencias directas a los esenios, Sí, porque no como estaban sí en lo aceptaría? Jerusalén. O sea, los Ah, esenios se ya. van de Jerusalén desde tiempos de los asmoneos, que son los parientes directos de los macabeos, son como primos de los macabeos, que terminada la guerra ya en el 163 antes de Cristo, viene la distribución de cargos y los macabeos ponen al frente del sumo sacerdocio a parientes suyos, que son los asmoneos, que además no eran sacerdotes formalmente, ¿no? Por eso los esenios se separan, porque empiezan a criticarlos. Ustedes no son sacerdotes, no tienen por qué ejercer el sacerdocio en el templo. Y entonces les dicen, no, pues mejor váyanse de aquí porque la decisión ya está tomada y entonces se van. Ahora, los esenios, como les decía, comúnmente la mayoría de los esenios eran itinerantes y no se quedaban en Jerusalén porque rechazaban el sacerdocio de los asmoneos. Y un grupo que es el del maestro de justicia, son los que se van a Qumrán, bueno, a las orillas del Mar Muerto. Quizá el punto final de establecimiento fue Qumrán. No sabemos si desde el inicio estuvieron ahí, de hecho tampoco ellos lo mencionan, pero pues finalmente es donde les agarra la guerra judía, ¿no? Cuando ya Vespasiano, que venía de Egipto, de acabar con una sublevación, entró a Israel, entró a Palestina por la vía de Gaza y después se dirigió hacia Judea, pero llegando por el sur, por eso pasa por Qumrán. Y Tito, no, perdón, ese era Tito, y Vespasiano tengo entendido que llegó por el norte, al menos, bueno, se llama Giuseppe Segala en su libro Panoramas del Nuevo Testamento, que va explicando eso. Habría que ver, bueno, si fue finalmente Vespasiano o Tito, pues el chiste es que en torno al 68-69 es cuando cercan a los hombres de Qumrán y prácticamente los matan de hambre. Aunque en una de las cuevas se encontraron flechas romanas, que puede ser que los romanos les hayan disparado a algunos hombres de Qumrán que se asomaban de vez en cuando, y por eso se encontraron flechas romanas dentro de una de las cuevas, pero ciertamente no se encontró ningún cadáver atravesado por una flecha. Entonces, pues queda ahí la duda, pues como sabemos que pues Josefo escribe después de muchos años, sintetiza la guerra y todo eso, pero pues solo Dios sabe exactamente qué fue lo que pasó ahí. Bueno, ahí te ayudo, mira, según Reutemann, porque es curioso, bueno, la excavación arqueológica de este monasterio, parece que empezó, no me acuerdo si en el 160 o 125 antes de Cristo, esas son las primeras evidencias arqueológicas, y hay un periodo, que creo que es el año 39 o 36, Ujú. que se despobló y luego se volvió a poblar no me acuerdo si en el 27 o el 17, aquí todos los apuntes, pero hay que checar, ¿verdad? Y de lo que, entonces pudo haber sido que cuando Tito estaba pacificando, bueno, las sublevaciones que había en las épocas de Herodes y posteriores, le haya dado una pasada por ahí, y luego el 68 sí mencionan a Vespasiano. Y sí me acuerdo que parte de la evidencia, aparte de las flechas, hay monedas romanas. O sea, ¿Hay en qué? lo que se ha encontrado ahí, ¿Hay qué, perdón? monedas, Ah, monedas romanas. monedas. Entonces, eso es lo que y cenizas y al lado de cenizas de no sé qué cosas,
Entonces, eso es lo que los arqueólogos han podido confirmar que pues la destrucción o de esa comunidad fue por la invasión romana, ¿no? Ujú. Entonces, así como te digo que hay evidencia también de que a esta gente de Qumran fue a dar a Jerusalén, algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de Y ellos tuvieron lograron salir. contacto, Ujú. sí, y Sí, tuvieron sí. contacto con los cristianos o los judio-cristianos, Los ¿no? seguidores de Jesús en Judea. Sí, Ujú. sí, así es, así es. Entonces, Muy bien. eso es lo que hemos averiguado. Perfecto, muy bien. Pues ahí está. Ahora sí sería bueno compartir, por ejemplo, fuentes. No sé si algún libro de Piñero viene esa información o yo tengo de Reutemann, tengo un libro nada más que se llama del santuario al templo, algo así, del Sí, tabernáculo al templo. bueno, yo esto que les dije son los cursos que tomo de memoria, o sea, son, bueno, están grabados, lo malo es que no los puedo compartir, Ajá. están en una plataforma y no se pueden sacar de ahí, pero son cursos que tomé, primero el de Adolfo Reutemann, que es sobre los rollos del Mar Muerto, la comunidad de Qumran, Ujú, y lo de Piñero, pues esos que del Jesús histórico, que tiene un capítulo sobre Juan el Bautista. Creo, Reutemann nace, ahorita estaba leyendo los apuntes, hay un libro de Antonio Piñero que se llama Para comprender el Nuevo Testamento. ujú. No sé si ahí venga algo de esto, Ah, ok. Pues sí, porque hay que revisarlo. Sí, yo tengo ese libro para comprender el Nuevo Testamento, pero sí, generalmente nada más da embarradas. O sea, no profundiza así es. el tema. No, todo esto que les dije, pues es la investigación de Reutemann, básicamente. Bueno, y Piñero también parece que ha investigado bastante esto. No sé dónde lo haya escrito, si es que lo tiene escrito. Porque lo que yo tomé, pues es un curso oral, ¿no? Y estos son mis apuntes que tengo del curso. Ujú. Sí, miren, aquí en el chat del grupo de Jesús Histórico, les comparto el libro de Reutemann, del tabernáculo al templo. Eh, este libro yo lo tengo físicamente, pero ahí se los comparto en PDF también. De hecho, un punto que me interesó mucho de este libro es la mención que hace Reutemann de que en el templo de Jerusalén, pues sabemos todos, estaba subdividido por patios. Viene que el patio externo, viene el patio externo, viene el patio de o sea, que son de los gentiles, el patio de las mujeres y el patio de los altares, donde comúnmente entran los, los hombres a participar de los rituales de sacrificios. Y en este libro del tabernáculo del tabernáculo al templo, Reutemann menciona que hay un texto medieval judío que atestigua que las mujeres, bueno, que más bien recoge las tradiciones antiguas que vienen desde cuando existía el templo, que las mujeres sí podían entrar al altar de los sacrificios cuando se hacían las oraciones. Y es un dato que es curioso porque comúnmente se pensaba que las mujeres no podían entrar a la zona de los altares. Y este testimonio pues dice lo contrario, ¿no? Y Rodman lo pone aquí en este libro, lo pone en una cita al pie de página que me pareció interesante porque siempre se decía que así taxativamente las mujeres no podían entrar. De hecho, hasta en la actualidad, incluso cuando uno va a Jerusalén, para ir al Muro de los Lamentos hay una zona de hombres y otra de mujeres. Entonces, parece que la tradición judía posterior fue la de establecer separaciones muy definidas y aunque había un patio de mujeres, se permitía el paso de mujeres a la zona del altar de sacrificios. No menciona ninguna restricción, aunque comúnmente los judíos plantean como restricción
que se acerquen mujeres, por ejemplo, que estén reglando, porque precisamente están en condición de impureza cultural. Solamente las mujeres que ya pasaron por la menopausia, por ejemplo, como Ana, ¿se acuerdan en Lucas? Está Ana y Simeón. Ana ya es una mujer anciana, pues ella sí podía entrar, ¿no? Porque no había riesgo de que estuviera arreglando. Pero esa es una hipótesis que se ha manejado, aunque Reutemann cuando menciona esto de que de momento se permitía el paso de mujeres a los altares para que hicieran oraciones mientras se hacían los sacrificios, no menciona qué mujeres, solamente se dice que había mujeres que se les permitía entrar y eso es todo. Ajá. No dice bajo qué criterios ni nada de eso. Pero es un dato que se desconocía comúnmente en la historia de la investigación. Muy bien, pues muchas gracias aquí para enriquecer el tema, don José. Y vamos a pasar Ya chequé entonces. tu libro, perdón. Ya chequé tu libro y digo, para que sepa, el que acabas de mandar, el capítulo sexto, página 185 viene lo de Juan el Bautista. Ah, perfecto, muy bien. Pues ahí lo revisamos. Muy bien. Perfecto, entonces miren, les comparto aquí entonces en pantalla, sí ya se ve, ¿verdad? Lo que tengo aquí, las conclusiones desde el punto Sí, de vista de la investigación histórica. Entonces, tanto los evangelios como Josefo testimonian la existencia histórica y el ministerio del Bautista, aunque de modos diferentes. A pesar de sus diferencias, las fuentes dan por hecho acontecimientos que nos sirven de marco para la investigación histórica. Por ejemplo, hacia el año 28 apareció cerca del Jordán un hombre tenido por profeta judío, considerado un santo y asceta. Su nombre era Juan y le apodaron el Bautista por el rito que practicaba. Con su propia autoridad bautizaba a otros judíos, al parecer solo una vez en la vida, como signo de que estaban arrepentidos de sus faltas y que decidían vivir una vida nueva, moralmente pura. Juan atrajo mucha gente, pero su capacidad para influir sobre las masas y su perturbadora enseñanza hicieron que Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, Perea, decidiera arrestarlo y ejecutarlo, cosa que ocurrió entre los años 30 o 33, según los evangelios, o antes del 36, cuando el rey Aretas IV de Arabia derrotó a las tropas herodianas, acontecimiento que indujo a Josefo a mencionar la ejecución del Bautista por mandato de Herodes. A Juan muchos lo siguieron venerando incluso después de su muerte. Josefo afirma que algunos judíos, años después de la ejecución de Juan, interpretaron la derrota de Herodes a manos de Aretas como un castigo divino por la muerte del Bautista. Además, los evangelios y los hechos de los apóstoles reflejan una rivalidad constante entre los seguidores de Jesús y los discípulos de Juan. Meyer considera que eran grupos independientes y rivales, pero también es altamente probable, y es mi punto de vista personal mío, que había muchos ex seguidores de Juan, entre quienes finalmente habían aceptado a Jesús como el Mesías y se habían incorporado al movimiento pospascual de seguidores de Jesús, esto sobre todo en las comunidades juánicas. Al parecer, Juan fue una persona independiente de Jesús y el movimiento pospascual de los seguidores de Cristo lo incorporó a un proyecto de salvación cuyo protagonista era solo Jesús. De este modo se intentó superar las dificultades en torno al bautismo de Jesús que históricamente se dio dentro del movimiento de Juan. No es posible confirmar si había parentesco entre Juan el Bautista y Jesús, como afirma el Evangelio de la Infancia en Lucas. Tal parece que esta obertura lucana presenta el parentesco con fines teológicos y para superar eventuales conflictos con los seguidores de Juan en época apostólica. Bien, hasta ahí entonces, como vemos, de estas conclusiones, la característica de las conclusiones es que siempre se mueven en el marco de la probabilidad, porque lamentablemente falta la documentación que nos lleve a la certeza total, como ya ven que Meyer decía y les comentaba la semana pasada. Se puede considerar certeza moral lo que es altísimamente probable, pero solo en ese sentido, es como un aproximado, en realidad no es una certeza verificable.
Esa es la diferencia entre una certeza moral y una certeza científicamente probada. Entonces, no hay documentación suficiente digamos, fuera de los textos bíblicos que nos refieran, por ejemplo, las características de los grupos de seguidores de Juan, qué hicieron después de que Juan fue arrestado, hasta cuándo existió esta rivalidad con los grupos de seguidores de Jesús, hasta cuándo y en qué comunidades concretas cristianas los seguidores de Juan se fueron adhiriendo en caso de que eso ocurriese, como podemos presuponer de lo que leemos del Evangelio de San Juan, sobre todo. Incluso de Hechos de los Apóstoles se puede plantear una hipótesis, pero no se puede probar. Que si Juan predicaba un bautismo para el arrepentimiento total de los pecados, pues es probable, pero lo que sí suena más lógico es que el bautismo de quienes se bautizaban con Juan implicaba, por un lado, que la gente se comprometiera en abrirse a la llegada del reino y exigía una conversión de vida. Ujú. Una conversión, pues sí, para la mayoría, pues el arrepentimiento de los pecados, podríamos decir, si Jesús no tenía pecados, pero eso ya es una perspectiva de fe de nuestra parte, ¿verdad? Jesús bien pudo adherirse al movimiento de Juan simplemente en virtud del tema del reino y no necesariamente porque él tuviera un pecado. Santiago Guijarro en su libro el, Los comienzos del Evangelio, que es un libro chiquito de editorial Sígueme, sí dice que en la experiencia original de la experiencia espiritual que tuvo Jesús durante su bautismo, desde el enfoque meramente histórico, parece ser que Jesús se hace bautizar por Juan porque Jesús se reconoce pecador, pero eso es por si consideramos que los que se bautizan con Juan se reconocían pecadores, como dicen los evangelios. ¿Y qué tal si más bien era simplemente hacerse bautizar para poder abrirse al reino inminente, cuya llegada era inminente, o que el juicio de Dios estaba por realizarse y entonces la gente se bautizaba como ese signo de apertura, que también aparece en los evangelios, aunque no se ha enfatizado lo suficiente? Y luego ya la relectura cristiana le aportó la perspectiva de que los que se bautizaban con Juan lo hacían para pedir perdón de sus pecados. Ahora, finalmente, pues sabemos que de todos modos el bautismo de Juan no es sacramento, era solo un signo que muchos asumían, aunque fuera un bautismo único, por tanto no se confunde con las abluciones típicas de los judíos, bien pudo haber sido un signo de apertura porque ya el final estaba inminente o era considerado inminente. Ujú. Muy bien, hasta aquí no sé si ya otro comentario, don José. Sí, me salen más dudas que soluciones. Fíjate, hasta ahorita Bienvenido, estoy bienvenido al... cayendo en la cuenta de esto, de que es que uno, pues como es tú, como te vas presentando los evangelios, la predicación, todo esto, pues tú piensas, bueno, arrestan a Juan el Bautista, lo ejecutan y los seguidores, vamos a decir, los bautizados, entre comillas, de Juan, pues se fueron con Jesús, pero ahora aparentemente hay una supervivencia de seguidores de Juan, Ujú, quizás hasta cuando se juntan con las comunidades juánicas de Juan el Evangelista o del Evangelio de San Juan, ¿no? Eso es la duda que ahora me sale. Entonces, bueno, ejecutan a Juan y ¿qué onda con los que lo seguían? Pues yo pensé que se iban ujú. detrás de Jesús y ahí seguía la cosa, ¿no? Exactamente, fíjense cómo a partir del pasaje de Juan, del Evangelio juánico, que pone en labios del Bautista, que dice, ese es el Cordero de Dios, ¿verdad? A él tienen que seguir, ¿no? Eso nos deja la idea en una primera lectura de que todos los seguidores de Juan se empezaron a seguir a Jesús y no fue así, no fue así. De hecho, por eso se deduce de los textos de los evangelios sinópticos que hay un conflicto constante entre discípulos de Juan y discípulos de Jesús en era apostólica.
sea, durante la predicación del Evangelio, continuaba estas rencillas de grupos, porque los seguidores de Juan, pues seguían teniendo a Juan como, no solamente lo veían con devoción o lo recordaban con devoción, sino que lo seguían viendo como el profeta escatológico, que venía a anunciar la inminente llegada del reino. En cambio, los discípulos de Jesús predicaban pues que Jesús hacía presente ese reino. No negaban que Jesús se había hecho bautizar por Juan, pero sí le daban tanta relevancia a Jesús que minimizaban el rol de Juan. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo un evangelista lograba calmar las asperezas entre ambos grupos? Pues poniendo en labios de Jesús el elogio de Juan, que dice, les aseguro que no hay hijo de hombre o hijo nacido de una mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Ajá. Y con eso se trata de evitar que continúen los conflictos entre estos dos grupos y quizá después, digo esto quizá porque igual es una hipótesis decir que los seguidores de Juan el Bautista se adhirieron a los movimientos de Jesús en los diversos lugares porque tampoco tenemos las pruebas suficientes. La cosa es que si eso no ocurrió, entonces, ¿qué pasó con los discípulos del Bautista llegado el año 100? Lo más probable es que simplemente la euforia de Juan el Bautista desapareció sin más, pero no hay ningún dato al respecto tampoco. Más bien lo que encontramos en los cuatro evangelios es como un intento de los evangelistas de calmar las asperezas entre seguidores de Juan y seguidores de Jesús, presentando un elogio de Jesús sobre la figura de Juan, presentando y nunca negando que Jesús se hizo bautizar por Juan. Juan incluso en su evangelio complica las cosas en los capítulos 3 y 4 diciendo que Jesús también bautizaba y uno se queda pensando, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué los demás evangelistas no lo mencionan? Pues eso queda ahí para, como dice don José, para surgir más dudas que respuestas y que soluciones. Pero eso es lo que nos muestra la investigación histórica, que nos faltan datos. ¿Verdad? Aquí no es como alguien que dice todas las mañanas que tiene otros datos, simplemente hay que reconocer que nos faltan datos y punto, ¿verdad? Sí, Roselia, adelante. Padre, algo respecto de que si, por ejemplo, Andrés, el hermano de Pedro, anduvo con Jesús, ¿hay algo igual lo constate? Más bien que siguiera a Juan. Que siguiera Juan, perdón, que siguiera Juan y que después Andrés llama a Pedro y le dice, es lo que Ajá. narra Juan, ¿no? Sí, mire, eso está Este, súper complicado. Está súper complicado eso, porque para empezar, en los sinópticos, Andrés y Pedro son hermanos y son pescadores en Galilea. Juan ujú, nunca los pone como pescadores. Ajá. Dice que Andrés y otro discípulo, que solo Dios sabe quién era, eran los sí, seguidores de Juan Bautista. La mayoría de las tradiciones ha interpretado que ese otro discípulo era Juan por la mención el otro discípulo, que después se convierte en el discípulo amado. Pero otros proponen otro seguidor. Pero el punto es que todo se complica aquí cuando se menciona el lugar donde bautizaba Juan en el Evangelio de San Juan, en la Betania del Mar Muerto, o sea, la Betania que está sí. justo donde termina el Jordán. Si ustedes van a Tierra Santa, los van a llevar a ese punto para hacer el rito de bautismo y todo eso, así como de renovación, ¿no? De nuestras promesas bautismales. No es que sea otro bautismo, simplemente un signo que hacen los turistas. Pero ese punto está casi llegando al Mar Muerto. Ajá. Ahí era la Betania de la Transjordania, porque de hecho, si ustedes se fijan, si ustedes van a ese punto, está el río y justo del otro lado es Jordania, o sea, cruzas frontera.
y está prohibidísimo. Si te quieres pasar, no falta quien te pueda disparar, ¿verdad? Del otro lado, porque eso es Jordania. Y Jordania no es que tenga buenas relaciones con Israel, ¿verdad? Bien, entonces, en ese punto, en la Betania de la Transjordania, era donde Juan bautizaba, justo en ese punto. Ahora, ¿qué rayos hacía Andrés ahí si se supone en los sinópticos que él era Ándale. pescador 120 kilómetros al norte, ¿verdad? Eso hace difícil, eh, digamos, compaginar el Andrés de los sinópticos con el Andrés del Evangelio de Juan. Ujú. Porque si es pescador, oye, pues tienes que estar todos los días ahí en la chamba. Es como la vida del tianguista, ¿no? Es como la vida del que está en el mercado de abastos. No puede irse de vez en cuando allá a 100 kilómetros a distancia y además sin carro, pues tenía que irse caminando a escuchar a Juan el Bautista y después regresar a seguir de pescador. Por eso Juan nunca dice que Andrés sea pescador. Solamente se menciona que Pedro era el que pescaba, y eso en el capítulo 21, que es un claro añadido al Evangelio de San Juan. Ujú. Pero en Juan 1 al 20 nunca se dice que Andrés sea pescador. Ahora, también, cuando Jesús ve a los discípulos, a estos dos, y Juan les dice, Él es el Cordero, y lo empiezan a seguir, ¿dónde están ubicados? Pues están entre Betania y En el Jordán. Jerusalén. Ajá, están entre el Jordán, de la Betania de Transjordania y Jerusalén. Ahora dice que fueron con Jesús y él les preguntó, ¿qué buscan? Queremos saber dónde vives. Y les dice, vengan y lo verán. Y se quedaron con él. Y uno se queda, ¿y dónde se quedaron si Jesús no vivía en el sur? Jesús vivía en Galilea o si acaso allá por Cafarnaúm. Juan nunca dice, el Evangelio de Juan nunca dice dónde vivía Jesús, pero muy probablemente su familia pues sí tiene una casa por ahí, por Judea, ¿no? Porque es lo que queda más cerca de la zona como para decir, pues se quedaron con él y era como la hora décima, es decir, las 4 de la tarde, por ahí. Y eso viene en el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando queremos identificar la historicidad de este pasaje, pues nos encontramos con muchas complicaciones, porque pues pudiera ser más bien que el relato es teológico y no tanto histórico. Ajá. Pero claramente la estructura del relato y su narrativa teologizada nos dice que Juan el Bautista reconduce a sus seguidores a Cristo. Ujú. Es una forma de decir, Juan, a aquellos que eran seguidores del Bautista en los años 90. Así, miren, déjense de complicaciones, incorpórense al movimiento de Jesús. El mismo Juan Bautista lo dijo a dos de sus discípulos. Y esa es la finalidad, digamos, le llama Gerd Tyson, este teólogo luterano, cuando hace el análisis de los evangelios desde esa perspectiva de estrategias de redacción, dice que esta estrategia responde a una política eclesial, que es que cada evangelista, al redactar su respectivo evangelio, busca 5 propósitos. Y uno de estos propósitos es crear una nueva identidad social en los seguidores de Jesús, incorporando grupos diversos, aquellos que vienen del judaísmo, aquellos que vienen del paganismo y aquellos que vienen del movimiento de Juan. Ajá. Y entonces, en virtud de este principio, se entendería el por qué los evangelistas, primero, todos reconocen que Jesús entró en contacto con el grupo de Juan y se hizo bautizar, ya sea por Juan o en el grupo de Juan. Segundo, que Jesús valoró mucho a la persona de Juan, diciendo incluso que nadie es más grande que él entre los hijos nacidos de mujer. Tercero, que el grupo o más bien que la predicación del Bautista mereció ser vista como una misión de precursor de Jesús.
Y para ello se compara a Juan el Bautista con Elías, porque es el profeta que habría de venir al fin de los tiempos. El profeta escatológico Juan es como la expresión clara o la concreción del Elías que tendría que venir. Y por eso los evangelistas ponen estas palabras en labios de Jesús después de la transfiguración en Marcos 9 y Mateo 17. Cuando dice Jesús, Elías ya vino y pues hicieron con él lo que quisieron. Y dice, ay, y los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Bien, entonces Gerd Tyson dice, todo esto fueron estrategias de los evangelistas que ponen en labios de Jesús expresiones de altísima valoración de la persona de Juan con el propósito de incorporar a los seguidores de Juan a los grupos cristianos. Y como diría Guillermo de Ockham, lo más probable es que eso pasó. Como no tenemos certeza histórica por falta de documentación, al menos en la estrategia de redacción de los evangelios se puede presuponer eso con un alto nivel de probabilidad. Muy bien. Perfecto. Entonces, son 12:03. Nos tomamos nuestro último descansito y a las 12:13 le damos duro porque hay que ponerle acelerador a esto para seguir viendo. Vamos a entrar ahora a revisar textos evangélicos que nos ayudan a ver precisamente quién era Juan, cómo predicaba, cuál era su finalidad antes de bautizar a Jesús. Bien, ahorita nos vemos.